Jasón, desterrado de su reino y privado de su legado, emprende una de las misiones más audaces: la recuperación del vellocino de oro. Esta búsqueda va más allá de la simple reconquista de su trono. Es un desafío contra lo impensable, un viaje hacia la redención. El vellocino, resguardado por un dragón eterno en las remotas tierras de la Cólquide, representa no solo un premio, sino la llave para recuperar su honor y poder. Sin embargo, el camino hacia él está plagado de terrores inimaginables. Jasón y su valiente tripulación enfrentarán monstruos marinos cuya ferocidad es capaz de hacer trizas embarcaciones enteras y sirenas cuyos cantos seductores amenazan con sumergirlos en un olvido eterno. Cada paso en su viaje es una prueba de su valentía y resistencia. En esta aventura Jasón no está solo, lo acompañan los héroes más grandes de su era, cada uno con su propia historia de valentía y habilidad. ¿Serán capaces de superar estos obstáculos y regresar victoriosos a su hogar? La saga de su heroísmo empieza en Beocia, en donde el rey Atamante se casó con Néfele, una ninfa de las nubes, y tuvieron dos hijos, Frixo y Helle. Atamas empezó a descuidar a Néfele y se enamoró de Ino, la hija de Cadmo, el rey de Tebas. La indiferencia del rey hacia Néfele crecía con cada día que pasaba, y sus ojos se posaban con un deseo cada vez más evidente sobre la hermosa Ino, cuya juventud y gracia contrastaban con la etérea y distante presencia de Néfele. El palacio, una vez lleno del murmullo de la diosa nube y la risa de sus niños, se tornó silencioso y sombrío, como si las propias paredes lamentaran la desunión que se avecinaba. Frixo y Helle, aun con la inocencia de la niñez, percibían el cambio en la marea de afecto de su padre, una corriente que se desviaba hacia una nueva y peligrosa dirección. Cuando finalmente Atamas repudió a Néfele para casarse con Ino, el destino de todos en Beocia cambió para siempre. La diosa nube, ahora obligada a volver al cielo, dejó atrás no solo su forma mortal, sino también su corazón, dividido entre el amor por sus hijos y el dolor de la traición. Los dos hijos del rey y la nube quedaron al cuidado de su madrastra, Ino, que los odiaba y quería librarse de ellos para que fueran sus propios hijos los que heredaran el trono. La malvada Ino, en secreto, hizo tostar todo el grano que se guardaba en el reino para semilla y lo volvió a poner en su lugar. Por supuesto, cuando los campesinos sembraron el grano tostado, nada creció, y ese año el hambre devastó el reino. El rey, desesperado, no sabía cómo alimentar a su pueblo. Entonces Ino le aseguró que la mala cosecha era un castigo de los dioses. Había una sola manera de aplacarlos y devolver la prosperidad al reino: sacrificar a los hijos de la nube maldita, que ni siquiera eran del todo humanos. Desde su trono celestial, Néfele observaba con ojos nublados por la angustia. Sabía que el tiempo para salvar a sus hijos se agotaba como arena entre los dedos. Fue entonces cuando, a través de la barrera que separa dioses de mortales, envió un resplandeciente carnero alado cuya lana de oro brillaba como el mismo sol. Frixo y Helle, con la confianza de quien no conoce la traición, montaron sobre la criatura mágica y se elevaron por encima de las tierras de Grecia hacia la libertad. Volaban muy alto, tanto que las ciudades bajo ellos parecían no más que piedras preciosas incrustadas en una vasta oscuridad. La pequeña Helle, cuya delicadeza era superada solo por su bondad, se mareó ante la vastedad del cielo y la inmensidad del mar. Su agarre flaqueó y con un grito que se perdió en el viento, cayó en las aguas abajo. El mar, que recibió a la niña en su abrazo mortal, adoptó su nombre en tributo a su inocencia perdida. Desde entonces se llamó Helesponto. Helle, a punto de sucumbir a la inmensidad de su nuevo y salado hogar, fue rescatada por el dios Poseidón. El señor de los mares, conmovido por su gracia y valentía, la tomó en sus brazos y la llevó a un palacio bajo las olas. Mientras tanto, Frixo, con el corazón roto por la pérdida de su hermana, continuó su viaje.
Las alas del carnero rasgaban las nubes, llevando al niño hacia un futuro incierto hasta que, finalmente, llegó a la lejana ciudad de la Cólquide. Allí, los habitantes y el rey lo recibieron con hospitalidad y honor. Frixo, siguiendo los consejos de su madre, sacrificó al carnero mágico como muestra de gratitud y respeto. Desolló al noble animal y entregó el vellocino de oro al rey, que lo consagró a Ares, el dios de la guerra, como un símbolo de protección y poder. El vellocino fue colocado en un roble sagrado, en un bosque perteneciente al dios, y así la Cólquide se encontró en posesión de un tesoro sin igual. Los adivinos, portavoces de los designios divinos, predijeron que la prosperidad y la alegría reinarían mientras el vellocino de oro permaneciera con ellos. Para proteger tal maravilla, el rey de la Cólquide encargó a un gigantesco dragón la custodia del vellocino. Este dragón, cuyos ojos eran faros de fuego y cuyo aliento podía derretir piedra, no conocía el sueño ni la distracción. Se enroscaba alrededor del árbol. Su presencia era una advertencia eterna para aquellos que osaran soñar con robar el vellocino. El vellocino de oro podría haber permanecido intocado por los siglos de los siglos si no fuera porque, en la lejana ciudad de Iolcos, en el otro extremo del mundo conocido, se tejía una historia de injusticia y ambición. Allí, el rey Pelías, consumido por el poder, había usurpado el trono de su hermano y, para aferrarse a su ilegítima corona, había intentado asesinar a su sobrino recién nacido. Sin embargo, la providencia intervino en la forma del sabio centauro Quirón, quien rescató al infante y lo crió en lo más recóndito del bosque. Allí, entre árboles centenarios y bajo la tutela de Quirón, Jasón se forjó en fortaleza, inteligencia y valor. Los oráculos, voces de los dioses, habían predecido a un temeroso Pelías y que el fin de su reinado vendría de la mano de un extranjero vestido con un solo zapato. Jasón había crecido entre los susurros de las hojas y las enseñanzas de Quirón, quien le había hablado de su linaje y de su derecho al trono de Iolcos. Le contó cómo Pelías había usurpado el trono que legítimamente pertenecía a su padre. Con cada palabra, una semilla de determinación se plantó en el corazón de Jasón. «Debes reclamar tu herencia, Jasón», le había dicho Quirón una tarde, mientras el sol poniente teñía de dorado el claro del bosque. «No solo por ti, sino por la justicia del reino que sufre bajo el yugo tiránico de Pelías». Con el destino resonando en sus oídos, Jasón partió hacia Iolcos. Era un día en que el cielo amenazaba tormenta y las aguas del río que cruzaba el camino hacia la ciudad estaban agitadas. Al intentar cruzarlo, una anciana se le acercó pidiendo ayuda para cruzar el río. «¿Me ayudarías, joven? Mis huesos ya no son lo que eran», dijo la mujer, su voz tan frágil como las hojas de otoño. Jasón, sin dudar, extendió su mano. «Nadie debería enfrentar tal corriente solo», respondió. Al cargarla sobre sus hombros, no se percató de que la corriente arrancaba una de sus sandalias. No era una anciana cualquiera, sino la diosa Hera disfrazada, que a partir de ese momento le otorgaría su favor. Cuando Jasón llegó a Iolcos, la multitud lo miró con curiosidad. Un hombre robusto que llevaba la marca de la naturaleza en su porte, su piel de animal y su sandalia faltante. Pelías, que observaba desde las sombras de su palacio, sintió un escalofrío. «Aquí viene el hombre de la profecía», murmuró uno de sus consejeros. Pelías, con voz que pretendía ser firme, ocultaba su temor. «Que se acerque. Si es digno de realeza, que lo demuestre». Pelías, el usurpador del trono de Iolcos, se encontraba frente al joven de la profecía con un corazón turbado por el temor. Para enmascarar su inquietud ante los ojos de sus súbditos y cortesanos, extendió una invitación al joven para un banquete en el palacio, un festejo que enmascararía sus intenciones con el esplendor de la hospitalidad. Durante la fiesta, bajo el brillo de las antorchas y la mirada atenta de la nobleza, Pelías, con una voz de falsa curiosidad, lanzó su pregunta al aire
como si fuera un juego de ingenio. ¿Qué proeza, queridos amigos, podría considerarse hoy en día como el epítome de la valentía y la gloria para un mortal? Sin vacilar y con la audacia de la juventud, Jasón respondió, su voz clara y fuerte: «La recuperación del vellocino de oro». Pelias fingió una expresión de anhelo. «Ah, si solo tuviera la fortaleza y la juventud para embarcarme en tal aventura». Sus palabras eran un suspiro colgado en el aire, un anzuelo lanzado con la esperanza de capturar la impetuosidad de Jasón. El joven Jasón, aún bajo el influjo del vino y el calor de las miradas que lo ensalzaban, sintió cómo la admiración y la envidia de la sala se fundían sobre él como una capa de heroísmo. «Yo puedo emprender esa hazaña», exclamó con un ímpetu que rozaba la temeridad. «Yo traeré el vellocino de oro y lo depositaré en las manos de Iolcos». «Si tal cosa logras», proclamó Pelias, con los ojos destilando una astucia disfrazada de generosidad, «el trono de Iolcos será indiscutiblemente tuyo». La asamblea estalló en júbilo. «¡Viva Pelias! ¡Viva Jasón!», resonó en el gran salón mientras las copas se alzaban como espadas hacia el techo. Al amanecer del día siguiente, Jasón emergió de un sueño pesado, con la luz del sol ya imperante en el cielo y el peso de sus promesas nocturnas asentándose como una armadura en su conciencia. Con la claridad del día vino la realización de la trampa, pero la determinación de Jasón se mantuvo firme, su voluntad de acero no se vio quebrada. Los preparativos para la travesía comenzaron de inmediato. Pelias, disimulando su deleite con la perspectiva del fracaso de Jasón, no escatimó en proveer todo lo necesario. Se comisionó al más talentoso constructor de naves de toda Grecia y se rumoreaba que la misma diosa Atenea había guiado su mano en la creación del Argos, una nave que no tenía comparación en el mundo conocido. Así, mientras los martillos y cinceles esculpían el destino en la madera, Jasón se preparaba para reclamar su herencia, ya fuera en los salones de Iolcos o en los confines del mundo. El rey Pelias frunció el ceño al enterarse de que héroes conocidos por todos empezaban a llegar para unirse a Jasón. Entre ellos estaba Heracles, conocido por su fuerza, y los hermanos Cástor y Pólux, hijos de Zeus. Orfeo, famoso por su música, también se sumó. Los hijos de Bóreas, el dios del viento norte, no se quedaron atrás, junto con otros muchos que eran conocidos por su coraje. En total, 50 guerreros subieron a bordo del Argos y desde ese momento se les conoció como los argonautas. Así comenzó su aventura. El rey Pelias, observando desde lejos, se acercó a uno de sus consejeros y le dijo en voz baja: «¿Ves esa nave? Se lleva a los mejores de nuestro tiempo y aún así espero que se pierdan en el intento». La primera parada de los argonautas fue en la isla de Lemnos, un lugar solo habitado por mujeres. Afrodita, enojada con ellas por descuidar sus templos, las había maldecido, haciendo que despidieran un olor que repelía a sus hombres. Estos, buscando consuelo en brazos ajenos, desataron la ira de las mujeres de Lemnos. En su furia y celos, las mujeres cometieron un acto atroz. Asesinaron a cada hombre en la isla mientras dormían. Cuando la maldición de Afrodita fue levantada y los argonautas desembarcaron, las lemnias ya no sufrían aquel mal olor. Les dieron una bienvenida alegre, con la esperanza de olvidar su oscuro pasado. Los argonautas, sin conocimiento de la tragedia reciente, decidieron quedarse un tiempo, disfrutando de la paz y la hospitalidad de la isla. Durante su estancia, algunos argonautas, incluido Jasón, se unieron en matrimonio con las mujeres lemnias. Jasón se casó con la reina Hipsípila, con quien tuvo 2 hijos, Euneo y Nebrófono. Pero no todos estaban contentos con esta pausa en su misión. Heracles, conocido por su enfoque y fuerza, instaba a los hombres a partir. «¿Es que ya hemos olvidado por qué navegamos?», preguntaba Heracles a sus compañeros. «Tenemos un objetivo que alcanzar y no encontraremos el vellocino de oro en los brazos de un amor temporal». Sin embargo, el encanto de Lemnos y sus mujeres era fuerte, y los argonautas se vieron divididos entre el deber y el deseo de permanecer.
Pero al final, incluso el poderoso Heracles no pudo detener el curso del amor y la vida que florecía en la isla. Con el tiempo, sin embargo, el sentido de la misión prevaleció y los argonautas, con nuevos lazos y corazones pesados, se hicieron a la mar una vez más, llevando consigo los recuerdos de Lemnos y las huellas imborrables de su estancia allí. Tras partir de Lemnos, el Argos se adentró de nuevo en el mar, llevando a los argonautas hacia su siguiente destino. Llegaron a una isla, hogar de los Doliones, cuyo rey y habitantes, ya al tanto de la noble misión de los visitantes, los acogieron con celebraciones llenas de júbilo y generosidad. La noche siguiente, el cielo se cubrió con un manto oscuro, las nubes se amontonaron unas sobre otras y la luna se ocultó, como si presagiara inminentes desgracias. Los argonautas, impulsados por la urgencia de su búsqueda, zarparon a pesar de la oscuridad. Los vientos, caprichosos y traicioneros, jugaban con el Argos como si fuera un simple juguete en el inmenso mar. La falta de estrellas los dejó sin guía, y antes del amanecer, las olas los devolvieron a la costa que acababan de dejar. Los Doliones, despertados por el sonido de los remos y las voces y cegados por la falta de luz, confundieron a los argonautas con enemigos invasores. El miedo y la confusión se apoderaron de ambos bandos y en medio de la obscuridad se desató un enfrentamiento cruel y desesperado. Los argonautas, sin reconocer a sus anfitriones en la penumbra, lucharon con la destreza que los caracterizaba. La lucha fue brutal y sin cuartel, la confusión reinante solo intensificaba el caos. El sonido del acero chocando contra el acero era ensordecedor, y los gritos de los combatientes se mezclaban con el estruendo de la tormenta que empezaba a desatarse. La lluvia, intensa y fría, azotaba los cuerpos y las olas rompían con furia contra la orilla, como si la naturaleza misma lamentara el trágico error. Al amanecer, cuando las primeras luces del día se filtraron entre las nubes dispersas, la verdad se reveló ante los ojos horrorizados de los argonautas. La playa estaba cubierta con los cuerpos de los Doliones, y entre ellos yacía su rey, caído por las manos de aquellos a quienes había abierto su corazón y su hogar. El dolor y la culpa inundaron a los argonautas. Jasón, con el alma rota por el luto, organizó un funeral digno para el rey de los Doliones. Con ceremonias solemnes, enterraron a los caídos y erigieron estatuas en su honor, perpetuando la memoria de los amigos perdidos en una noche de desdicha. Durante 3 días, la isla se llenó de lamentos y llanto, mientras los argonautas rendían tributo a aquellos que habían sido, solo horas antes, sus camaradas y anfitriones. Finalmente, con corazones cargados de pesar, los argonautas se hicieron a la mar una vez más, dejando atrás la isla de los Doliones, un lugar que siempre recordarían no por la calidez de su bienvenida, sino por el amargo sabor de un destino cruelmente torcido. Heracles, con su fuerza legendaria, había roto su remo en pleno esfuerzo por propulsar el Argos. Decidido a encontrar un árbol adecuado para fabricar uno nuevo, se adentró en un denso bosque en una de las islas donde habían desembarcado. Lo acompañaba Hilas, un joven por el que se sentía responsable, pues era hijo de un amigo. Mientras Heracles buscaba el árbol perfecto, Hilas, distraído por la belleza de unas ninfas, las siguió hasta una fuente. Las ninfas, encantadas con la juventud y la belleza del muchacho, lo llevaron consigo, provocando que se ahogara en su intento por alcanzarlas. Al regresar, Heracles encontró el Argos en un estado de confusión. Hilas había desaparecido. Con el corazón golpeado por la angustia, Heracles gritó su nombre por la isla, buscando en cada rincón, sin descanso. ¡Hilas! ¡Hilas! Su voz resonaba entre los árboles, pero solo el eco respondía. La tripulación, preocupada, contemplaba la posibilidad de partir sin Heracles, algo inimaginable al inicio de su viaje. Pero el viento favorable soplaba y Tifis, el piloto, insistía en no perderlo. Al amanecer, cuando Heracles no había regresado, el Argos zarpó,
dejando atrás al héroe en su frenética búsqueda. A bordo, Telamón confrontó a Tifis por haber dejado atrás a Heracles, pero Cetes y Calais defendieron la decisión del piloto. La disputa fue interrumpida por la aparición de Glauco, el dios marino, quien emergió de las aguas para revelar que los dioses tenían otros destinos previstos para Heracles, Hilas y Polifemo. Con esta divina intervención, Telamón se calmó, aceptando que sus caminos debían separarse. En el país de los Bébrices, el Argos encontró una bienvenida inusual. Ámico, el rey de los Bébrices, era un gigante de fuerza descomunal. Tenía una costumbre cruel. Retaba a duelo a puño limpio a todo extranjero que llegara a sus tierras. Era un combate sin cuartel, donde el reto no era solo vencer, sino sobrevivir. Los argonautas, conocedores de la fama del gigante, se prepararon para el inevitable enfrentamiento. Pólux, uno de los mellizos divinos, hijo de Zeus y campeón indiscutible de pugilato en toda Grecia, se adelantó para aceptar el desafío. Sus hermanos lo miraron con respeto y una pizca de temor, conscientes de la magnitud de la prueba. El combate se anunció al atardecer, en una playa donde la arena serviría de ring y el rugir del mar. Los Bébrices se reunieron, confiados en la fuerza de su rey, mientras los argonautas formaban un círculo alrededor de Pólux, ofreciendo su silencioso apoyo. Ámico, con su imponente estatura y músculos que parecían tallados en roca, se acercó con un aire de arrogancia que no ocultaba su poder. Pólux, cuya presencia era más humilde pero irradiaba una calma peligrosa, no se dejó intimidar. Se despojaron de sus túnicas y se enfrentaron, la mirada fija en el otro, listos para el duelo. Al son de una trompeta, comenzó la batalla. Ámico lanzó el primer golpe, un puñetazo que hubiera derribado a un toro, pero Pólux lo esquivó con una agilidad que desmentía su robustez. Los golpes del gigante eran fuertes pero predecibles, y cada vez que sus puños encontraban solo aire, su frustración crecía. Pólux, por su parte, era la imagen de la precisión. Sus golpes, aunque menos brutales, eran estratégicos, apuntando a los puntos débiles del gigante. Cada impacto de sus puños de acero dejaba una marca y poco a poco el gigante comenzó a tambalearse. El clímax llegó cuando Pólux, con una serie de golpes rápidos y certeros, encontró su momento justo cuando Ámico intentaba otro ataque imprudente. Con un golpe bien dirigido al mentón, Pólux envió a Ámico al suelo. La arena se tiñó con la caída de un tirano. Los Bébrices, sorprendidos y encolerizados por la derrota de su rey, se lanzaron contra los argonautas, pero no contaban con la hermandad y la habilidad de los héroes griegos. Unidos y firmes en la batalla, los argonautas defendieron su honor y su derecho a continuar su viaje. La lucha fue intensa, pero al final los Bébrices tuvieron que aceptar la superioridad de los argonautas. Vencidos y humillados, vieron cómo el Argos se alejaba de su costa, llevando consigo a los héroes victoriosos. Luchando contra los embates de una feroz tempestad, los argonautas se vieron obligados a buscar refugio en la costa del reino de Fineo. Fineo, hijo de Poseidón y dotado con el don de la profecía, había sido despojado de su vista por Zeus como castigo por compartir los secretos divinos con los mortales. Cada día, un festín se desplegaba ante Fineo, un banquete tan opulento como para satisfacer a un ejército, pero su hambre solo se veía incrementada por la crueldad de su castigo. En el momento en que Fineo extendía sus manos temblorosas para tocar el alimento, las arpías, criaturas viles con garras afiladas y rostros de mujer desfigurados por la malicia, descendían con chillidos ensordecedores. Se abalanzaban sobre la mesa, consumiendo y contaminando la comida con su suciedad y veneno, dejando tras de sí solo restos putrefactos, insuficientes para mantener a Fineo con vida, pero suficientes para prolongar su sufrimiento. Los argonautas, necesitados de la sabiduría de Fineo para continuar su viaje, se enfrentaban a una condición: el adivino solo compartiría su conocimiento una vez liberado de su tormento perpetuo.
Al siguiente banquete, cuando las arpías irrumpieron con sus gritos estridentes, los hijos de Bóreas, los únicos seres capaces de rivalizar en vuelo con esas abominaciones, estaban listos. Calés y Cetes, nacidos del viento norte y dotados con alas poderosas, se elevaron en un torbellino de plumas y venganza. La persecución fue tan feroz como la tormenta que había llevado a los argonautas a ese lugar. Durante horas, los hermanos cazaron a las arpías sin descanso sobre mares embravecidos y a través de cielos tempestuosos. Finalmente, exhaustas y derrotadas, las criaturas imploraron por misericordia, prometiendo a los hijos de Bóreas nunca volver a acosar a Fineo. A cambio de su vida, que se les concedió debido a su estatus como enviadas de Zeus, las arpías desaparecieron en el horizonte, liberando al adivino de su maldición. Fineo, liberado de la maldición de las arpías, se deleitaba con su primer banquete sin interrupciones. Mientras saboreaba cada bocado, sus ojos ciegos brillaban con lágrimas de agradecimiento. Con la boca aún llena, se apresuró a compartir con los argonautas el conocimiento que tanto ansiaban. El destino de su expedición se decidiría en las rocas Symplegades. Les describió esas enormes rocas no como meros escollos, sino como titanes de piedra, vivas y mortales, que se movían en el mar y chocaban entre sí con una fuerza capaz de pulverizar el casco de cualquier nave. Cuando lleguen allí, aconsejó Fineo entre mordiscos, suelten una paloma. Si las rocas atrapan al ave en su abrazo mortal, sabrán que los dioses les niegan el paso. Guiados por las palabras del adivino, el Argos navegó hacia la región de las Symplegades. Al llegar, se encontraron con dos escollos negros, imponentes como montañas, cuyos movimientos erráticos eran un reto a la naturaleza misma. Los argonautas, con el aliento contenido, soltaron una paloma y observaron su vuelo con una mezcla de esperanza y temor. La paloma, con sus alas batidas por la brisa marina, se elevó y se deslizó entre las rocas monstruosas. La tensión era palpable. Los ojos de la tripulación seguían cada movimiento del ave. Justo cuando la paloma alcanzaba el otro lado, las rocas se cerraron con un estruendo que retumbó en los oídos de los argonautas como el trueno de un cielo enfurecido. Por un instante, el corazón de la tripulación se detuvo, pero entonces vieron que la paloma emergía, aunque con menos plumas, volando libre hacia el cielo abierto. Un grito de júbilo estalló entre los hombres. El paso estaba asegurado. Los dioses no se interponían en su camino. Con la bendición de los dioses y el consejo de Fineo, los argonautas se prepararon para su mayor prueba. Tifis, el piloto, tomó el timón con manos firmes y, esperando el momento en que las rocas se separaran una vez más, impulsó el Argos hacia adelante. La nave, como si fuera guiada por la mano de los dioses, pasó a través de las Symplegades mientras éstas comenzaban a cerrarse de nuevo, rozando apenas la quilla del Argos y marcando así el triunfo de los argonautas sobre uno de los más temibles obstáculos en su camino hacia el Vellocino de Oro. Tras el desafiante paso por las rocas Symplegades, que por fin se aquietaron, quedando fijas como guardianes de una puerta recién abierta, el Argos surcó las aguas del Mar Negro, acercándose cada vez más a su destino, la Cólquide. Al arribar a la tierra de los mariandinos, los héroes fueron recibidos con hospitalidad. El rey, al enterarse de su llegada, no tardó en acogerlos con hospitalidad. «Son ustedes bienvenidos, argonautas», dijo con alivio y alegría evidentes en su voz. «La caída de Ámico ha traído paz a mi reino. Por esta gesta les debo mi gratitud». Jasón, agradecido, respondió: «Rey, tu hospitalidad honra nuestra misión. Unimos nuestros destinos en la búsqueda del bien común». El rey, deseoso de celebrar y compartir su recién hallada paz, organizó una cacería para los héroes. «Unámonos en el espíritu de fraternidad y cazaremos juntos las bestias salvajes de estos bosques». Los argonautas, acostumbrados a los desafíos del mar, aceptaron el cambio de ritmo. Las selvas resonaban con el sonido de las cornetas y el grupo, armado con lanzas y arcos, se adentró en el espesor del bosque. Sin embargo, la fortuna no estaba de su lado.
Un jabalí, enorme y furioso, herido por una flecha, embistió con una furia desatada. Tifis, el piloto experto de Argos, fue sorprendido. Intentó esquivar la bestia, pero los colmillos del jabalí se hundieron en él con una fuerza mortal. ¡Tifis!, gritó Jasón, corriendo hacia su amigo caído. Pero era demasiado tarde. La vida se escapaba del piloto y con ella la certeza en la travesía del Argos. ¿Quién guiará ahora nuestra nave?, se preguntaban los argonautas sumidos en la consternación. La pérdida de Tifis no era solo la de un compañero, sino la de su guía en las traicioneras aguas del Mar Negro. Fue entonces cuando el rey de los mariandinos les ofreció una esperanza. Mi hijo, criado en estas costas, puede llevarles a través de las aguas que él conoce desde su infancia. Permitan que él se convierta en sus ojos y manos en el mar. El joven, sin la experiencia de Tifis, pero conocedor del mar, asumió el mando con una valentía que inspiró a todos. Aprenderé rápido y honraré la memoria de Tifis con mi servicio, prometió. Su voz no dejaba lugar a dudas sobre la firmeza de su compromiso. Los argonautas, llevando consigo el peso de la pérdida pero también la esperanza que trae el cambio, se aventuraron de nuevo al mar bajo la dirección de su nuevo timonel. Navegaron por el caprichoso océano, donde cada oleada y cada brisa era una lección en el arte de la navegación. A través de los desafíos del mar, el joven timonel se forjó en habilidad y confianza, emergiendo no solo como el sucesor de Tifis, sino como un líder en su propio derecho. Cuando finalmente avistaron la Cólquide, era claro que un lazo indisoluble se había formado entre los argonautas y su nuevo timonel. El Argos se acercó a su destino, guiado por manos seguras y corazones llenos de valor, listo para el próximo capítulo en su legendaria Odisea. Ante la corte resplandeciente de la Cólquide, Jasón y los argonautas se presentaron con la confianza de quienes han desafiado y vencido a las mismas olas del mar. La fama de sus hazañas había inundado ya las salas del palacio de Eetes, un rey cuya mirada aguda no disimulaba el cálculo en su mente. Con la cortesía de un príncipe y la resolución de un guerrero, Jasón solicitó la entrega del vellocino de oro, el motivo de su ardua odisea. Eetes, cuyo trono se cimentaba en intrigas tan antiguas como los árboles que rodeaban su reino, no mostró sorpresa ni ira. «No hay necesidad de derramar la sangre de tus valientes ni de mis soldados», comenzó, su voz un río tranquilo que ocultaba corrientes peligrosas. «Te concederé el vellocino si superas 2 pruebas. 2 bueyes indomables aguardan para ser atados al arado por tu mano», declaró. Parecía un desafío simple para Jasón, un hombre cuya valentía era tan inmensa como el mar que había navegado. Pero la noche trajo consigo una revelación en la forma de Medea, la hija del rey, cuya belleza era tan vasta como su dominio de las artes ocultas. Su corazón, ahora esclavo del amor, buscó a Jasón, decidida a alterar el curso de su destino. «Vengo a salvarte, Jasón», confesó Medea, su figura recortada contra las sombras de la habitación. La respuesta de Jasón fue tan rápida como la hoja de una espada. «No necesito la ayuda de una mujer», replicó, su orgullo de guerrero herido por la oferta. Pero Medea, con una sonrisa, le reveló la verdad. «Estos no son bueyes comunes, sino bestias forjadas por Hefesto. Sus pezuñas son de bronce y su aliento, un fuego que consume todo lo que toca». El desdén de Jasón se desvaneció ante la gravedad de la revelación. En la sonrisa de Medea encontró no solo la promesa de salvación, sino también la chispa de un poder que podría cambiar el destino de su viaje. «¿Y cómo podría yo, un simple mortal, domar tales criaturas?», preguntó, la duda asomando por primera vez en su voz. «Con esto», dijo Medea, ofreciéndole un ungüento de su propia confección. «Te protegerá del fuego y hará tu piel tan dura como el corazón de las rocas sin Plégades». Al alba del día siguiente, la expectación en la Cólquide era palpable. Desde el más humilde aldeano hasta el mismo rey Eetes, todos se habían congregado para presenciar el desafío que pondría a prueba el coraje y la destreza de Jasón.
Los argonautas, formando un círculo de solidaridad alrededor del campo de pruebas, esperaban con ansiedad. Jasón se acercó a los bueyes, unas bestias descomunales cuyo aliento incendiario ya había chamuscado la tierra a su alrededor. Los cortesanos se inclinaron hacia adelante, y hasta Eetes se puso de pie, su curiosidad superando su compostura real. «¿Cómo puede ser?», murmuraba entre la multitud. «Ningún mortal podría enfrentarse a esos toros y menos aún domarlos». Pero Jasón, cuyos brazos ahora parecían más fuertes que las columnas que sostenían los cielos, se adelantó con determinación. Los toros, percibiendo su presencia, bufaron y escupieron fuego, pero las llamas no tocaban al héroe. Un murmullo de incredulidad recorrió a los espectadores mientras Jasón, con movimientos precisos, yugaba a los bueyes al arado. «Eso no es posible. ¿Qué clase de hechizo es este que ni el fuego de Hefesto puede tocarlo?», murmuró Eetes, sus palabras perdidas en el aire cargado de tensión. Jasón, tras someter a las bestias, procedió con la tarea de arar el campo. Con cada surco que trazaba, una sensación de triunfo crecía entre los argonautas. Finalizó la siembra de los dientes de dragón y casi al instante la tierra se convulsionó, dando nacimiento a una legión de guerreros armados, cada uno surgiendo con la ferocidad de una tormenta desatada. El rey y su corte miraban, estupefactos, cómo de la tierra misma brotaban soldados listos para el combate. Jasón, con la calma que precede a la tormenta, no retrocedió. Tomó una piedra masiva y la arrojó con fuerza entre los guerreros. Confundidos, estos se acusaban entre sí de la agresión y en un instante la unidad se deshizo en caos. Los guerreros mágicos, engañados por la astucia de Jasón, se enzarzaron en una lucha fratricida. Sus espadas no distinguían amigo de enemigo. El rey Eetes observaba con una mezcla de furia y desesperación cómo su plan se desmoronaba ante sus ojos. «¡Imposible!», exclamó uno de los cortesanos, su voz temblorosa por el miedo. «El extranjero ha vencido lo invencible». Eetes, cuya mente ya tejía nuevas tramas en las sombras de su desilusión, aplaudió con falsa jovialidad. «¡Bravo, Jasón! Has superado las pruebas como ningún otro», proclamó, mientras su corazón se llenaba de veneno y traición. A escondidas, planeaba su siguiente movimiento. «Si la fuerza no puede detener a Jasón, el fuego y el acero lo harán», pensó. «El Argos y todos los que se atreven a desafiar mi poder arderán antes de que la próxima luna alcance su cenit». Pero Medea, que observaba desde la distancia, sabía que su padre no permitiría que los argonautas partieran con vida. Con el corazón dividido entre su familia y su amor, Medea tomó una decisión que cambiaría el destino de los argonautas. Se acercó a Jasón en la penumbra de la noche y le reveló el siniestro plan de su padre. «Debemos actuar rápido, Jasón», susurró con urgencia. «Mi padre no descansará hasta verte a ti y a tus compañeros reducidos a cenizas. Debes tomar el vellocino ahora y huir antes del amanecer». Conspiraron en silencio y bajo el manto de la oscuridad, Medea y Jasón se prepararon para llevar a cabo uno de los robos más audaces que el mundo había conocido. Sin demora, guió a Jasón a través de la oscuridad del bosque de Ares, donde el vellocino de oro irradiaba un resplandor sobrenatural, iluminando la noche con su mística presencia. El guardián de tal tesoro era un dragón colosal, cuyos ojos, perpetuamente abiertos, destilaban una vigilancia tan temible como su tamaño. Los argonautas, ocultos entre los árboles, observaban mientras Medea se acercaba a la criatura. No había espadas desenvainadas ni escudos levantados. Su arma era una canción antigua, un encantamiento que fluía de sus labios y tejía alrededor del dragón una red de sueños. La melodía se elevó suavemente y el dragón, cuyos movimientos habían sido el presagio de muerte para tantos, comenzó a sucumbir al poder de la hechicera. Sus párpados, que nunca habían conocido el peso del sueño, empezaron a caer, y con cada nota de la canción de Medea, la criatura se hundía más profundamente en un trance hipnótico.
Jasón, con el corazón latiendo al ritmo de la canción, avanzó y tomó el vellocino, que se desprendió fácilmente del árbol, como si reconociera al fin a su verdadero portador. Con el vellocino en sus manos, Jasón y Medea corrieron hacia el Argos, que esperaba con las velas desplegadas y los remos listos. La nave partió con la velocidad de un pensamiento, llevándose consigo el fruto de su larga y ardua jornada. Mientras tanto, Eetes, al descubrir la fuga, ordenó a su flota perseguir a los ladrones de su tesoro más preciado. Pero el Argos, bendecido por los dioses y llevado por los vientos favorables, se adelantaba a cada intento de captura. Ningún barco común podía igualar su velocidad. El viaje de regreso prometía ser tan arduo y plagado de peligros como el que habían enfrentado al partir hacia la Cólquide. Optando por una ruta que los desviara de la persecución de Eetes, los argonautas pusieron rumbo hacia el caudaloso Danubio. Sin embargo, no tardaron en encontrarse con la furia de los elementos, una tormenta desatada que amenazó con sumergir al Argos y a todos los que en él viajaban. Mientras las olas azotaban la embarcación y los vientos aullaban como 1000 lobos, la voz de la nave misma se alzó por encima del tumulto. El Argos, creado con madera imbuida de magia y el don de la profecía otorgado por la misma Atenea, habló con una voz que parecía nacer de la misma naturaleza. «Esta tormenta es la ira de Zeus», clamó con tono profundo y resonante. «Sin la ayuda de Circe, la hechicera, no podré avanzar». La mención de Circe, tía de Medea, trajo una nueva esperanza a los corazones de los argonautas. Medea, sabedora de los poderes de su tía, les guió a la isla de la poderosa hechicera. Circe, conmovida por la presencia de su sobrina y el relato de sus aventuras, accedió a ayudarlos. Con gestos ancestrales y palabras que parecían hilvanar el mismo tejido del cosmos, Circe levantó sus brazos hacia los cielos y apaciguó la cólera de Zeus. Poco a poco, el mar se calmó y los vientos se aplacaron hasta que el Argos pudo, una vez más, surcar las aguas con seguridad. Después de dejar atrás la isla de Circe, el Argos se enfrentó al mar de las sirenas. Los marineros conocían bien las historias sobre estas criaturas, seres que tentaban a los navegantes hacia su perdición con canciones encantadoras. Los barcos, arrastrados por la música, se estrellaban contra los arrecifes y las sirenas se abalanzaban sobre los desdichados que caían en su trampa. A bordo del Argos, los hombres se prepararon para el peligro. Orfeo, el músico cuya habilidad superaba cualquier descripción, se puso de pie, tomó su lira, un regalo de los dioses, y comenzó a tocar. Su canción era pura y clara, una melodía que surgía del corazón. La música de las sirenas, por primera vez, encontró una rival en la lira de Orfeo. Las sirenas, con su canto disuelto por la música de Orfeo, no podían competir. Los argonautas, fortificados por la melodía, remaban con fuerza y el Argos pasó de largo, dejando atrás la amenaza que tantos habían temido. Los argonautas, al desviarse de su ruta conocida, se adentraron en aguas marcadas por nuevos peligros. Pronto, el Argos se enfrentaría al estrecho gobernado por Escila y Caribdis, un pasaje marítimo donde la supervivencia era tan rara como la calma en medio de una tormenta. Escila, el terror de los marineros, residía en una de las orillas del estrecho. Era un ser de pesadilla, con el torso de una mujer y una retorcida cola de pez, de cuya cintura emergían 6 cabezas de perros voraces, cada una lista para devorar cuanto estuviera a su alcance. Frente a ella, Caribdis acechaba bajo las olas, un remolino viviente cuya hambre era tan profunda como el abismo que creaba. 3 veces al día tragaba el agua del mar, llevándose consigo criaturas y embarcaciones por igual, solo para expulsarlas horas más tarde en una violenta erupción marina. Los argonautas, conscientes de la mortal encrucijada que enfrentaban, se vieron atrapados en un dilema: caer en las fauces de Escila o ser devorados por el voraz remolino de Caribdis. Fue entonces cuando recibieron la inesperada ayuda de una Nereida,
una ninfa del mar que conocía bien los patrones de ambos monstruos. Ella les aconsejó cómo y cuándo navegar, aprovechando el momento en que Caribdis yacía saciada y adormilada tras su voraz ritual. Con instrucciones precisas, los argonautas lograron maniobrar el Argos a través del estrecho, evitando por poco las fauces hambrientas de Escila y el remolino letal de Caribdis. Pero el mar guardaba aún otro peligro: las islas errantes, cuyos contornos engañosos podían hacer chocar a cualquier barco desprevenido contra sus costas impredecibles. Aquí, la destreza del timonel del Argos se mostró crucial. Su habilidad para leer las corrientes y anticipar los movimientos erráticos de las islas permitió a los argonautas navegar sin incidentes, guiando la nave con una mano tan firme como el destino. Atrás quedaron los monstruos y las islas flotantes, y el Argos, contra todo pronóstico, continuó su viaje. En la isla de Corfú, los argonautas anhelaban un respiro después de las pruebas que habían superado. La isla prometía ser ese oasis, con sus habitantes acogiendo a los héroes con una generosidad que parecía emanar del mismo suelo fértil que pisaban. Sin embargo, la sombra de la Cólquide no tardó en presentarse. Guerreros colquidenses habían llegado antes, decididos a reclamar el vellocino y llevarse a Medea de vuelta con ellos. Eran hombres que portaban el peso de una misión que no admitía el fracaso. Se dirigieron al rey de Corfú con una demanda cargada de desesperación y determinación. Entregada a los extranjeros y a la princesa Medea, exigieron su petición tan férrea como las espadas que llevaban. El rey de Corfú, cuya prioridad era la paz de su dominio, se encontró ante una encrucijada. Si Medea ya es la esposa de Jasón, ya no pertenece a su padre ni a su tierra natal, les explicó. Jasón, con la astucia que había mostrado a lo largo de su viaje, no perdió tiempo en hacer de Medea su esposa. La boda se llevó a cabo con rapidez, y Medea, de princesa colquidense, pasó a ser la esposa de Jasón, lo que la ponía fuera del alcance de las demandas de su tierra natal. Jasón es ahora mi esposo y el vellocino es la dote que me corresponde por mi linaje, declaró Medea ante el rey de Corfú y los guerreros colquidenses. Los soldados colquidenses, enfrentados a la alianza de los argonautas y las fuerzas de Corfú, se vieron en una posición imposible. Combatir en dos frentes no era una opción, y regresar a su tierra sin cumplir su misión significaba deshonra y, posiblemente, la muerte. Los guerreros, enfrentados al dilema de regresar sin éxito o quedarse en tierra ajena, escogieron la segunda. Temerosos de la ira de Eetes y de la deshonra que les aguardaba, se establecieron en Corfú, un destino forzado por las circunstancias, pero quizás también una oportunidad para una vida nueva. Poco después de su partida de Corfú, el Argos se encontró en el centro de una tormenta sin precedentes. Los vientos huracanados zarandearon la nave, levantándola por encima de las olas rugientes como si fuera una pluma en una ráfaga de viento. Y luego, tan abruptamente como había comenzado, la tormenta cesó, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que la oscuridad. Al amanecer, los argonautas despertaron a una realidad que desafiaba la razón. El ciclón los había llevado tierra adentro, dejando al Argos varado en la vastedad del desierto africano. Rodeados de arena en lugar de agua, muchos pensaron que su viaje había llegado a su amargo final. Pero Jasón, con una determinación inquebrantable, inspiró a sus compañeros a la acción. «Este no es nuestro final, sino una prueba más de nuestro coraje», proclamó con voz que desafiaba al mismo sol que ascendía sobre ellos. Los argonautas, unidos por una resolución férrea, cargaron la nave sobre sus hombros y comenzaron la marcha más improbable de su historia. Con cada paso, sus pies se hundían en la arena caliente, pero sus espíritus se elevaban con la promesa de encontrar agua, no solo para saciar su sed, sino también para devolver a Argos al mar. La travesía a través del desierto fue ardua, un viaje que puso a prueba su resistencia física y mental. Pero con cada jornada, con cada noche que pasaban contando historias de héroes y dioses, su voluntad se fortalecía.
Durante 12 días, los argonautas desafiaron el desierto, un lugar donde el tiempo parecía tan implacable como el sol que los martirizaba. El Argos, su compañero de mar, se había convertido en su carga a través de las dunas sin fin, y la esperanza comenzaba a flaquear con cada paso en la arena ardiente. Finalmente, sus ojos, engañados tantas veces por espejismos, divisaron un lago. Con un grito colectivo de alivio, se precipitaron hacia el agua, anhelando la dulzura del descanso y la saciedad. Pero el alivio se tornó en desilusión cuando descubrieron que el lago era de agua salada, tan inútil para su sed como las arenas que los rodeaban. La desesperación cayó sobre ellos como una sombra. Agotados, hambrientos y sedientos, los valientes que habían superado monstruos y tormentas se encontraban ahora enfrentando un enemigo que no podían superar con fuerza o astucia, la naturaleza implacable del desierto. Con las últimas fibras de su fe, Jasón levantó un trípode de oro, un objeto de magnificencia divina, y lo ofreció a los cielos. «¡Oh dioses!», clamó, «ayudadnos, y este trípode será vuestro». Fue Tritón, dios de las aguas, quien escuchó su llamado. Emergiendo del lago con una presencia tan poderosa como las olas que gobernaba, Tritón se conmovió ante la determinación y sufrimiento de los argonautas. Movido tanto por la promesa del trípode como por la compasión, Tritón les concedió agua dulce para saciar su sed y les reveló el camino oculto que los llevaría de vuelta al mar. Con la ayuda del dios, el Argos fue arrastrado por los argonautas ya no con desesperación, sino con un renovado sentido de propósito. El canal que Tritón les mostró era su salvación, el vínculo entre su viaje por tierra y la promesa de las olas que los llevarían a casa. Una vez que el Argos tocó el agua de nuevo, los argonautas remaron con vigor, sus cuerpos fortalecidos por el agua dulce y sus espíritus por la intervención divina. La travesía de regreso a Iolcos continuaba, ahora con la certeza de que los dioses estaban, de hecho, de su lado. El Argos, llevando a los argonautas y el vellocino, se acercó a las costas de Creta, su penúltima parada antes de llegar a Iolcos. Allí, un desafío colosal custodiaba la isla. Talos, el gigante de bronce, una creación del dios Hefesto y guardián bajo las órdenes del rey Minos. Pero Medea, cuya maestría en las artes mágicas no conocía límites, tenía otro plan. No era necesario el combate cuando la hechicería podía subyugar al gigante. Medea mezcló sus ingredientes con manos hábiles, creando una poción cuyos vapores eran capaces de traspasar la conciencia y provocar visiones. Al aproximarse a la isla, el aroma de la poción se expandió por el aire y llegó hasta Talos, que comenzó a tambalearse como si estuviera sumido en un sueño profundo. La voz de Medea, dulce y persuasiva, se filtró en la mente confundida del gigante. «La inmortalidad puede ser tuya», susurraba ella, «libérate del clavo que te encadena a la mortalidad». Talos, atrapado en su delirio, se golpeó contra las rocas, luchando por alcanzar el clavo en su talón, creyendo en la promesa de una vida eterna. Con un esfuerzo frenético, Talos logró arrancarse el clavo, desencadenando así su propia caída. El ichor, fuente de su vitalidad, se derramó en un torrente metálico y el gigante se desplomó, una estatua ya sin vida, su esencia derramada en la arena. Los argonautas, testigos del fin de Talos, sintieron un alivio mezclado con una sombra de tristeza por la pérdida de tan impresionante obra de los dioses. No tenían ningún deseo de enfrentarse a Minos o a sus fuerzas. Su misión era regresar a Iolcos, no buscar más confrontaciones. Después de su encuentro con Talos, los argonautas se detuvieron en una playa cretense buscando un momento de reposo. Con la llegada del amanecer, se embarcaron una vez más, el mar frente a ellos teñido con los primeros rayos del sol. Pero esa tarde, al caer el sol, el Argos fue tragado por una oscuridad tan profunda que parecía robar la esencia misma de la luz. No era una noche cualquiera, era una ausencia total de estrellas y luna,
sin siquiera el destello de los relámpagos para romper la inmensidad del vacío. Era como si el Argos navegara en el mismo vacío que precedió a la creación del cosmos. Los argonautas, enfrentados a esta oscuridad total, sintieron el temor primitivo que invade a los hombres ante la ausencia de luz. Levantaron sus plegarias al dios Sol, suplicando por un rayo de esperanza que disipara las sombras que los rodeaban. Y entonces, como respondiendo a sus súplicas, una pequeña llama apareció, tímida al principio, pero suficiente para guiar sus ojos hacia la costa de una isla desconocida. Allí pudieron anclar, agradecidos por la luz que les había sido concedida en su momento de mayor necesidad. Los días que siguieron los llevaron a través de mares más familiares y pronto las costas de Iolcos se perfilaban en el horizonte. El viaje que había comenzado como una búsqueda audaz estaba a punto de concluir. El Argos tocó tierra en las costas de Iolcos, su casco golpeando suavemente la playa que había visto partir a sus héroes hacia lo desconocido. Jasón y sus compañeros desembarcaron, no como los hombres que habían dejado sus hogares, sino como los protagonistas de la epopeya más grandiosa que el mundo había conocido. El vellocino de oro, resplandeciendo con una luz que parecía capturar la esencia de sus innumerables desafíos y triunfos, era la prueba tangible de su leyenda. La hazaña de los argonautas resonaría a través de los siglos, convertidos en sinónimo de coraje y aventura. Sin embargo, la victoria en el mar no se reflejaba en las aguas turbulentas de la política y las promesas humanas. El trono que Pelias había prometido a Jasón quedó en el centro de disputas y narrativas contradictorias. Algunos susurros decían que Pelias mantuvo su palabra, otros que se aferró al poder con un agarre más fuerte que el de Talos. En cuanto a Jasón, la valentía que mostró frente a las bestias y tormentas no se tradujo en lealtad hacia Medea, la mujer cuya inteligencia y magia habían sido cruciales en su búsqueda. A pesar de haber tenido 2 hijos con ella, Jasón se dejó llevar por el temor o la ambición, abandonando a Medea y rompiendo la promesa de amor eterno que le había hecho. Medea, con su corazón roto, pero su dignidad intacta, no tardó en encontrar un nuevo destino. Se casó con Egeo, rey de Atenas, tejiendo su vida en los hilos de otra ciudad, otro trono. Su historia, lejos de terminar en las sombras de la traición, continuó entre las murallas de la gran ciudad ateniense. Así, los héroes del Argos, con sus vidas entrelazadas por el destino y la mitología, siguieron caminos diferentes, cada uno llevando consigo las marcas de un viaje que cambiaría para siempre el curso de sus días y el tejido de sus leyendas.